¿Sabes cuál es la primera ordenanza que dio el Señor Jesús registrada en el Evangelio de Marcos? Quédate y lo estudiaremos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, miramos que está registrada la primera ordenanza que dio nuestro Señor Jesús y lo que involucra en esta ordenanza. Versículo 14 dice así: después que Juan fue encarcelado, refiriéndose a Juan el Bautista, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Y esto va muy relacionado con que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Y la ordenanza siguiente que es que creamos en el Evangelio. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué entendemos por Evangelio? Sí, es- estoy seguro que todos sabemos lo que significa la palabra Evangelio. Sabemos que la palabra Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación. Eso creo que todos lo sabemos. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el Evangelio según la Biblia? No lo que significa la palabra Evangelio, sino qué es el Evangelio según la Biblia. Y la misma Biblia se responde. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí el griego es igual a decir gentil, es decir, toda nación que es diferente a Israel. Entonces la respuesta acá de Pablo es, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, Pablo? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos sabiendo que la palabra Evangelio, dijimos, las buenas nuevas de salvación. Pero ahora, ¿qué es evangelio? Es el poder de Dios para salvación, para nuestra salvación, a todo aquel que cree. Ahora bien, te hago esta última pregunta. ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Qué es lo que debemos de creer? ¿Qué es la ordenanza de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es nuestro evangelio? Bueno, el apóstol Pablo también nos lo revela en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer versículos 3 y 4, donde dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo esto estaba profetizado y estaba dicho cómo iba a suceder todo. Entonces, ¿cuál es nuestro evangelio? ¿Qué es lo que debemos de creer? Que nuestro Dios tomó un cuerpo, se tabernaculizó, dice la Biblia, en nuestro Señor Jesús, y que Él murió en la cruz, derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados, que fue sepultado y estuvo 3 días, 3 noches, y que al tercer día Él resucitó, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Esto debemos de creerlo no solo en la mente, el asunto está en que esto baje a nuestro corazón y lo creamos firmemente, porque lo que nos asegura es la fe, el creer, como lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Creed al Evangelio y este es nuestro Evangelio. Esto es lo que debemos de creer. La obra de salvación es una obra exclusiva de nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos agregarle ni quitarle nada. Lo único que podemos agregarle a esto son nuestros pecados. Pero la obra de salvación es exclusiva de nuestro Señor Jesús. Bendita misericordia de nuestro Dios. Bendiciones.